En mi cena de 30 años, mi madre confesó, solo te adoptamos por un beneficio fiscal. Mi hermana rió. Saqué un sobre y dije, qué curioso, yo también tengo una verdad. Lo que revelé la hizo abandonar su propia casa para siempre. Soy Emily, tengo 30 años. Y hace 2 semanas, en mi cumpleaños, mi madre me dio un regalo que recordaré por el resto de mi vida. Imaginen esto, 40 invitados, un restaurante de 5 estrellas, velas brillando sobre un pastel. Entonces tu madre toma el micrófono y anuncia que fuiste adoptada como un beneficio fiscal, que nunca fuiste realmente familia, y que 30 años tratando de pertenecer no significaron nada. Mi hermana estalló en carcajadas. Mi padre ni siquiera me miró. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo tenía un sobre en mi bolso, un sobre de mi abuela, y lo que había dentro haría que mi madre huyera de su propia fiesta antes de que terminara la noche. Ahora, déjenme llevarlos un mes atrás, al día en que recibí una llamada telefónica que lo cambió todo. Eran casi las 8 de un jueves por la noche. Todavía estaba en mi escritorio en la firma de arquitectura revisando planos para un proyecto de renovación que no importaría en 48 horas. Mi teléfono vibró. Número desconocido, código de área de Boston. Casi lo ignoré. En estos días, los números desconocidos usualmente significan spam, pero algo me hizo contestar. ¿Señorita Harrington? Una voz masculina, mesurada y profesional. Mi nombre es Arthur Blackwell. Fui el abogado de su abuela. Me enderecé en mi silla. La abuela Rose había fallecido hacía 6 meses. Habíamos tenido el funeral, leído el testamento, dicho nuestros adioses. ¿Por qué llamaba a su abogado ahora? Hay un asunto que necesito discutir con usted, continuó. En persona. Se trata de documentos que su abuela dejó específicamente para usted. No entiendo. La herencia ya se resolvió. Esto es aparte, hizo una pausa. Su abuela dejó instrucciones explícitas de que nadie más en su familia debe saber sobre esta conversación. Fue muy particular al respecto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La abuela Rose era la única persona en mi familia que me había hecho sentir que no era una extraña. Me había tomado de la mano en las cenas familiares cuando Margaret hacía sus pequeños comentarios hirientes. Me había susurrado una vez cuando estaba llorando en su jardín, perteneces aquí más de lo que sabes, cariño. Un día entenderás. Nunca había entendido a qué se refería. ¿Cuándo podemos vernos? Pregunté. Mañana por la mañana, a las 9. Le enviaré la dirección por mensaje de texto. Esa noche, llegué a mi apartamento. El pequeño apartamento de una habitación que alquilaba sola porque vivir con la familia nunca había sido una opción. Mi teléfono vibró de nuevo. El chat grupal familiar. Margaret Harrington, mi madre, o más bien la mujer que me crió, había enviado un mensaje. Grandes noticias. Vamos a ofrecerle a Emily una cena de cumpleaños número 30 en The Sterling. Sábado 15, 7 de la tarde. Todos están invitados. Lo leí 3 veces. The Sterling era uno de los restaurantes más exclusivos de Boston. Mis padres nunca, ni una sola vez en 30 años, me habían hecho una fiesta así. Para mi cumpleaños número 18, tuve una cena familiar tranquila, pastel de supermercado y una tarjeta sin nada escrito adentro excepto feliz cumpleaños. Ese mismo año, Jessica cumplió 15 y tuvo una fiesta en la piscina con 30 amigos, un DJ y un fotógrafo profesional. Recordé estar sentada en mi propia cena de cumpleaños, viendo a Margaret presentar a los invitados. Esta es Jessica, nuestra hija, y esta es Emily. Esa pausa, esa pequeña y deliberada pausa antes de mi nombre. La había escuchado 1000 veces. Miré el mensaje de texto de Margaret. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este repentino gran gesto? Algo se sentía mal, como encontrar dinero en la calle y saber que tenía que haber una trampa. Pero tal vez. Susurró una voz esperanzada que no pude silenciar del todo. Tal vez finalmente está tratando de acercarse. Tal vez esto es diferente. Escribí de vuelta, wow, muchas gracias. Estoy tan sorprendida. Margaret respondió de inmediato, te lo mereces, cariño.
Karina? Nunca me había llamado así antes. Dejé mi teléfono y miré al techo. Mañana me reuniría con el abogado de la abuela Rose. Algo me decía que debía saber qué había en esos documentos antes de entrar a cualquier fiesta planeada por Margaret. La oficina de Arthur Blackwell olía a cuero viejo y caoba cara. Él era exactamente lo que esperarías. Cabello plateado, gafas de montura metálica, el tipo de apretón de manos que significaba negocios. Por favor, siéntese. Colocó un sobre grande sobre el escritorio entre nosotros. Color crema, sellado con cera, estampado con las iniciales de la abuela Rose, RH. Su abuela preparó esto hace 5 años, dijo. Cuando estaba en perfecta salud y completamente lúcida, me hizo prometer entregárselo solo a usted y solo después de su fallecimiento. Toqué el sobre. Se sentía pesado, lleno de secretos. ¿Qué hay dentro? Una copia de su testamento, una carta personal y un sobresellado más pequeño que ella instruyó no abrir a menos que, en sus palabras, fuera absolutamente necesario. Me miró a los ojos. Ella dijo, tú sabrás cuando sea el momento adecuado. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. El testamento vino primero. Escaneé el lenguaje legal hasta encontrar mi nombre. Por la presente lego la finca Harrington, junto con toda la propiedad y el contenido de la misma, a mi nieta Emily Harrington. Dejé de respirar. La finca Harrington, la mansión de la abuela Rose, la casa donde ocurrían todas las cenas navideñas, cada reunión importante, la casa que Margaret había decorado y mantenido durante 20 años como si ya fuera suya. Esto no puede ser correcto. Es enteramente legal. 3 abogados independientes atestiguaron la firma. Existe documentación en vídeo. ¿Pero por qué a mí? El señor Blackwell me entregó la carta. Quizás esto lo explique. Se inclinó hacia adelante. El testamento se hace público en 2 semanas. Su abuela quería que tuviera tiempo para prepararse. ¿Prepararme para qué? Su expresión era sombría. Para lo que su familia podría hacer cuando se enteren. Esperé hasta la medianoche para leer la carta de la abuela Rose. Mi apartamento estaba oscuro excepto por una lámpara. Desdoblé las páginas, su elegante letra dolorosamente familiar, y comencé. Mi queridísima Emily, si estás leyendo esto, me he ido. Y hay cosas que debería haberte dicho cuando estaba viva. No fui lo suficientemente valiente entonces. Lo siento. Primero, sabe esto, te he amado desde el momento en que te sostuve por primera vez. No porque tuviera que hacerlo, sino porque eras luz en una familia que había olvidado cómo brillar. Segundo, lamento no haberte podido proteger mejor. Vi a Margaret disminuirte año tras año, y debí haber luchado más fuerte. Debí haber dicho más. Tercero, y esta es la parte más difícil, no eres una extraña, Emily. No eres una niña al azar adoptada por conveniencia. Perteneces a esta familia más profundamente de lo que nadie te ha dicho. Eres mi sangre real. No puedo explicar todo en esta carta. El sobre pequeño contiene toda la verdad. Documentación, pruebas, todo lo que necesitarás cuando estés lista. Pero ábrelo solo cuando debas hacerlo, cuando estés lista para enfrentar lo que significa. Sé valiente, mi querida niña. Eres mucho más fuerte de lo que te han permitido creer. Todo mi amor por siempre, abuela Rose. Lo leí una y otra vez. Eres mi sangre. ¿Qué significaba eso? Fui adoptada. Margaret se había asegurado de que nunca lo olvidara. Pero la abuela Rose decía que yo pertenecía. Decía que había pruebas. Miré el sobre más pequeño, aún sellado, solo abrir cuando sea absolutamente necesario. Lo guardé en mi caja fuerte esa noche. Algo en mis huesos me decía que lo necesitaría pronto. Lo que no sabía entonces, lo que no aprendería hasta mucho después, era que al otro lado de la ciudad, Margaret estaba haciendo planes propios. Armé la historia después, con lo que la tía Sara me contó. Margaret caminaba de un lado a otro de su sala de estar. Jessica estaba sentada en el sofá mirando su teléfono. Me enteré hoy, dijo Margaret, con la voz tensa. Sobre el testamento.
Jessica levantó la vista. ¿Qué testamento? ¿El de la abuela? Esa mujer le dejó la finca a Emily. Las manos de Margaret temblaban. Todo. La casa, el terreno, todo. ¿Qué? Jessica dejó caer su teléfono. ¿Cómo es eso posible? Es legal. Lo hizo hace años a espaldas de todos. Y el testamento se hace público en 2 semanas. Pero esa casa, mamá, tú la has estado decorando por años. Has estado planeando. Lo sé. La mandíbula de Margaret se tensó. Por eso necesitamos actuar ahora. ¿Qué quieres decir? Margaret dejó de caminar. Sus ojos se volvieron fríos. La fiesta de cumpleaños. 40 invitados. Todos los que importan. Jessica frunció el ceño. No entiendo. Emily ha pasado 30 años tratando de ganar su lugar en esta familia. Está desesperada por pertenecer. Margaret sonrió, pero no había calidez en ello. Si la humillamos públicamente, realmente la humillamos, estará demasiado avergonzada para mostrar su cara de nuevo, y una vez que se haya ido, impugnar ese testamento será mucho más fácil. Jessica dudó. Mamá, eso es un poco cruel. Esa casa debía ser tuya, Jessica. ¿Vas a dejar que algún caso de caridad adoptado se la quede? La duda se desvaneció del rostro de Jessica. ¿Qué necesitas que haga? No tenía ni idea de lo que la abuela Rose me había dejado, y no tenía ni idea de que yo estaba lista para usarlo. Una semana antes de la fiesta, estaba en Nordstrom haciendo algo que rara vez hacía, gastar dinero en mí misma. Un vestido. Algo hermoso. Si mi familia realmente me estaba haciendo una verdadera fiesta de cumpleaños, quería sentir que merecía estar allí. El Esmeralda, dijo una voz detrás de mí. Resaltará tus ojos. Me di la vuelta. Daniel, mi amigo más cercano en la firma, sonreía. ¿Me estás acosando ahora? Te vi a través de la ventana. Parecía que estabas pensando demasiado. Inclinó la cabeza. Háblame. Así que lo hice. Le conté sobre el abogado, el testamento, la carta. No todo, no la parte de ser sangre real, pero lo suficiente. Daniel escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo que nunca olvidaría. Emily, has caminado hacia las trampas de esa familia toda tu vida. Si hay siquiera una posibilidad de que esta fiesta sea otra trampa. Me miró seriamente. No vayas con las manos vacías. ¿Qué quieres decir? Lleva todo lo que tu abuela te dejó. Solo por si acaso. Daniel, no quiero convertir mi cumpleaños en una guerra. Puede que no tengas opción. Apretó mi hombro. Solo prepárate. Eso es todo lo que digo. Esa noche, extendí todo sobre mi cama. El testamento, la carta, el sobresellado que aún no había abierto. El bolso de mano que había comprado era pequeño, apenas cabían un teléfono y un lápiz labial, pero lo suficientemente grande para la verdad. Metí el sobre dentro. Solo por si acaso, me dije a mí misma. No sabía entonces cuánta razón tendría Daniel. No sabía que en 7 días estaría frente a 40 personas y esos documentos serían lo único que se interpondría entre mí y la destrucción total. El restaurante, de Sterling, me dejó sin aliento. Candelabros de cristal proyectaban luz danzante sobre manteles blancos. Ventanales de piso a techo enmarcaban el brillante horizonte de Boston. Una mesa de banquete en forma de U dominaba la sala y en su centro había una silla envuelta en cinta. Mi silla. 40 invitados ya habían llegado. Parientes que veía una vez al año. Amigos de mis padres, algunos colegas que Margaret había insistido en que invitara para que pareciera real. Emily, la cumpleañera. Margaret se dirigió hacia mí en un vestido azul marino, con los brazos abiertos. Su abrazo fue rígido, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Gracias por todo esto, dije. Es mucho. Te lo mereces, cariño. Esa palabra de nuevo. ¿Cariño? Mi padre, Robert, apareció después.
Apretón de manos breve, ojos que no se encontraban con los míos. «Feliz cumpleaños», murmuró, ya retirándose. Jessica ni siquiera se molestó en saludar. Estaba en la esquina, con el teléfono levantado, grabando como si estuviera documentando una exhibición del zoológico. Entonces la vi, la tía Sara. Había volado desde California, algo que casi nunca hacía. La hermana de mi padre, la única que me había defendido cuando era joven. Cruzó la habitación y me envolvió en un abrazo real, cálido, protector, y me susurró algo que me heló la sangre. «Pase lo que pase esta noche, recuerda que tu abuela estaría orgullosa de ti». Me aparté. «¿Qué quieres decir?». Un mesero llamó a todos a sus asientos antes de que ella pudiera responder. Me senté en mi silla envuelta en cinta, con el bolso en mi regazo, escaneando las caras a mi alrededor. 40 testigos. Lo que fuera que Margaret hubiera planeado, quería una audiencia. Bien. Si quería una audiencia, la tendría. Él sobrepresionaba contra mi muslo como un latido. La cena estuvo bien. Salmón, espárragos, conversación educada. Casi me relajé. Entonces Margaret se puso de pie. Se alisó el vestido, caminó hacia el pequeño podio y golpeó el micrófono. La conversación murió instantáneamente. «Gracias a todos por estar aquí esta noche». Su voz era pura miel. «Estamos celebrando a alguien muy especial. Nuestra Emily cumple 30 años». Aplausos, sonrisas. Apreté mi servilleta debajo de la mesa. «¿30 años?», continuó Margaret. ¿Pueden creerlo? Parece que fue ayer cuando llegó a nuestras vidas. Algo cambió en su tono. Un ligero filo apenas perceptible. He estado pensando mucho últimamente sobre el viaje de Emily, sobre de dónde vino, sobre todo lo que esta familia ha hecho por ella. El aire en la habitación cambió. Lo sentí antes de entenderlo. La hemos apoyado a través de la escuela, de su carrera, a través de todo. La sonrisa de Margaret se ensanchó. La hemos amado como si fuera una de nosotros. Mi estómago se hundió. Pero creo. Margaret hizo una pausa dramática, escaneando la sala. Es hora de que seamos honestos. ¿No creen? Murmullos recorrieron a los invitados, miradas confusas intercambiadas. Miré a mi padre. Estaba mirando su plato, hombros encorvados, negándose a levantar la vista. Miré a Jessica, teléfono levantado, grabando, sonriendo. Durante 30 años, anunció Margaret, hemos guardado un secreto. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz, ¿verdad? Y creo que esta noche, en el día especial de Emily, ella merece saber finalmente la verdad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Al otro lado de la mesa, la tía Sara se levantó a medias, con el rostro pálido. Margaret. Su voz era aguda. No hagas esto. Margaret la ignoró por completo. Emily, cariño. Se giró para mirarme directamente, con los ojos brillando. ¿Estás lista para escuchar la verdad? Emily no es nuestra hija biológica. Las palabras golpearon la habitación como una bomba. Jadeos, susurros, 40 pares de ojos se giraron hacia mí. Es adoptada. La voz de Margaret resonó con algo casi parecido al triunfo. La acogimos cuando tenía 2 años. ¿Y saben por qué? Me quedé congelada. No podía moverme. No podía respirar. Beneficios fiscales. Margaret realmente se rió. El gobierno tenía este maravilloso programa en ese entonces. Adopta un niño, obtén una buena deducción. Robert y yo pensamos, bueno, ¿por qué no? Podríamos usar la deducción. Mis oídos zumbaban. La habitación se desenfocó en los bordes. En algún lugar a mi izquierda, la risa de Jessica atravesó el silencio, aguda, cruel, haciendo eco en los candelabros. Así que ahí lo tienen, continuó Margaret, extendiendo las manos como una artista haciendo una reverencia. La verdad. Emily nunca fue realmente parte de esta familia. Fue una decisión financiera.
Se volvió hacia mí con simpatía exagerada. Espero que esto no te moleste, cariño. Pero después de 30 años fingiendo, pensé que merecías honestidad. No podía sentir mis manos. No podía sentir nada. 40 personas me miraban fijamente. Algunos horrorizados, otros con lástima. Una mujer ya le estaba susurrando a su marido. Mi padre aún no se había movido, no había levantado la vista, no había dicho una sola palabra en mi defensa. Jessica bajó su teléfono el tiempo suficiente para gritar, «¡Feliz cumpleaños, hermanita!». Más risas de algún lugar. El silencio se estiró. Margaret esperaba. Estaba esperando que me derrumbara, que llorara, que huyera humillada. Eso es lo que ella esperaba. Eso es lo que había planeado. Pero entonces lo sentí. El peso del sobre en mi bolso. Las palabras de la abuela Rose resonando en mi mente. Sé valiente, mi querida niña. Tomé aire y me puse de pie. No hablé de inmediato. Me quedé allí dejando que el silencio se estirara. Dejando que 40 pares de ojos registraran que no estaba llorando, no estaba corriendo, no estaba haciendo ninguna de las cosas que Margaret había guionado en su cabeza. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. Gracias, Margaret, por ese discurso tan iluminador. Su sonrisa vaciló. Esto no era como se suponía que debía ir. Miré alrededor de la sala a los parientes que me habían tratado como un mueble durante décadas. A los amigos de la familia que habían visto a Margaret menospreciarme y nunca intervinieron. A mi padre, todavía negándose a levantar la cabeza. A Jessica, teléfono aún grabando. ¿Bien? Que grabe todo. Tienes razón en una cosa, dije. Es hora de la verdad. Metí la mano en mi bolso. La expresión de Margaret parpadeó. La incertidumbre se deslizó en sus ojos. Emily, este realmente no es él. Oh, pero lo es. Saqué el sobre. Color crema. Las iniciales de la abuela Rose estampadas en cera. Querías hacer esto públicamente, Margaret, ante 40 testigos. Así que, hagámoslo correctamente. La habitación se quedó absolutamente quieta. Atrapé la mirada de la tía Sara. Ella me dio un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Tu abuela estaría orgullosa. Miré lo que sostenía. Todo lo que la abuela Rose había guardado para mí. Todo lo que ella quería que supiera. Por un momento consideré guardarlo, irme, tomar el camino moral. Luego recordé cada cena de Navidad donde me sentaba en la esquina. Cada cumpleaños olvidado. Cada vez que Margaret presentaba a Jessica primero y me trataba como una ocurrencia tardía. 30 años de hacerme sentir que no pertenecía. No más. ¿Lista, Margaret? Pregunté con calma. Para la verdad. Su rostro se había puesto blanco. Hace 2 semanas, comencé, mi voz llevando a través de la sala silenciosa, recibí una llamada de Arthur Blackwell, un abogado de patrimonio. Algunos de ustedes lo conocen. Él manejaba los asuntos de mi abuela. Margaret se puso rígida. Tenía documentos para darme. Documentos que mi abuela preparó hace 5 años cuando estaba sana y lúcida y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sostuve el sobre. Esta es una copia de su testamento, certificada, atestiguada por 3 abogados independientes, completamente legal. Emily. La voz de Margaret estaba tensa. Este no es el lugar para discutir. Este es exactamente el lugar. Mantuve mi tono calmado. Profesional. Tú lo convertiste en el lugar cuando me llamaste una deducción de impuestos frente a todos los que conozco. Varios invitados se movieron incómodos. Alguien tosió. Así que, hablemos de la verdad. Margaret, pareces amar tanto la verdad. Abrí el sobre. Permíteme compartir un poco. Jessica había bajado su teléfono. Su sonrisa había desaparecido. Mi padre finalmente levantó la vista. Su rostro se había vuelto gris. Saqué el primer documento. ¿Quieren saber lo que dice esto?
Los ojos de Margaret estaban muy abiertos con algo que nunca había visto en ella antes. ¿Miedo? Dice, la abuela Rose me dejó la finca Harrington. La casa, el contenido, la tierra, todo. La habitación estalló en susurros. Eso es imposible, comenzó Margaret. Es enteramente legal. La corté. Puedo recitar el lenguaje exacto si quieres, palabra por palabra. La boca de Margaret se abrió y cerró. Nada salió. Pero aquí está la cosa. Sonreí, calmada, controlada. La casa ni siquiera es la parte más interesante. Vi cómo su rostro perdía color. ¿Quieres decirles tú, Margaret, o debería hacerlo yo? Hagamos una pausa aquí por un segundo. Si has llegado hasta aquí y quieres saber qué más hay en ese sobre, dale me gusta y deja un comentario diciéndome cuál crees que es el secreto de la abuela Rose. Leo cada uno y créeme, lo que estoy a punto de revelar es más salvaje que cualquier cosa que estés adivinando ahora mismo. Bien, volvamos a la historia. Margaret trató de recuperarse. Emily, este no es el momento ni el lugar para discutir asuntos de herencia. Ah, ya veo. No es el momento. Solté una risa suave. Acabas de decirle a 40 personas que yo era una deducción de impuestos. Tú no decides cuando no es el momento. Susurros recorrieron a los invitados. Miradas incómodas pasaron entre parejas. Este es un asunto familiar. Margaret dio un paso hacia mí. Deberíamos continuar esto en privado. No. Mi voz no vaciló. Querías una audiencia para tu actuación. Ya tienes una. Margaret giró hacia mi padre. La desesperación se filtraba en su voz. Robert, di algo. Cada ojo se movió hacia él. Robert Harrington, el hombre que había sido mi padre durante 30 años sin ser realmente mi padre, levantó lentamente la cabeza. Maggie, dijo en voz baja. Tal vez deberíamos dejar que Emily termine. Margaret parecía haber sido abofeteada. Robert, yo. Estoy cansado, Maggie. Su voz se quebró. He estado cansado por mucho tiempo. La mandíbula de Jessica cayó. Papá, déjala hablar. La habitación cayó en silencio de nuevo. No esperaba eso. 30 años de ver a mi padre evitar cada conflicto. 30 años de verlo mirar hacia otro lado mientras Margaret me hacía sentir invisible. Y ahora, finalmente, estaba respondiendo. No arreglaba nada. No todavía. Pero algo había cambiado. Margaret estaba sola en el podio. Sin aliados. Casi sentí lástima por ella. Casi. ¿Continuó? Pregunté. Nadie objetó. Bien. Saqué el segundo documento, la carta de la abuela Rose. Porque no han escuchado la mejor parte todavía. La cara de Margaret estaba completamente blanca ahora. Ella sabía. Podía verlo en sus ojos. Sabía lo que venía y no podía detenerlo. Sostuve el testamento para que todos pudieran ver. Esto está certificado, notariado, legalmente vinculante, preparado hace 5 años por Arthur Blackwell, el abogado personal de la abuela Rose. Mi voz era clara y firme. Había ensayado esto en mi cabeza 100 veces desde esa reunión. Declara que la finca Harrington, la casa, la propiedad, todo su contenido, pasa a mí. Emily Harrington. Jadeos recorrieron la multitud. Esa propiedad ha estado en la familia por 60 años. La abuela Rose vivió allí toda su vida de casada. Miré directamente a Margaret. Ella me la dejó a mí. No a ti, no a Jessica. A mí. Eso es imposible, balbuceó Margaret. Esa casa se suponía que... He mantenido esa propiedad por 20 años. ¿Mantenido? Incliné la cabeza. O redecorado como si ya fuera tuya. Alguien en el fondo sofocó una risa. El testamento incluye una declaración. Leí en voz alta. Tomo esta decisión porque Emily es la única persona en esta familia que me amó por mí misma,
no por lo que poseía. El rostro de Margaret se contorsionó. Esa vieja senil no tenía derecho a... Cuidado. Mi voz bajó. Es de mi abuela de quien estás hablando. La tía Sara se puso de pie. El testamento es válido, Margaret. Yo misma lo atestigué. Más jadeos, más susurros. Margaret se giró hacia ella. ¿Tú sabías sobre esto? Madre estaba lúcida, más aguda que cualquiera de nosotros. La voz de la tía Sara era hielo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dejé que el momento se asentara. Dejé que Margaret sintiera las paredes cerrándose. Pero aquí está la cosa, dije lentamente. La casa ni siquiera es la parte más interesante. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. ¿Hay más?, alguien susurró. Mucho más. Desdoblé la carta de la abuela Rose. Mi abuela escribió esto a mano, y explica algo que lo cambia todo. La habitación estaba tan tranquila que podía escuchar los cristales de los candelabros tintinear. Leí en voz alta. Mi queridísima Emily, no eres una extraña que fue adoptada por casualidad. No eres un acto de caridad o beneficio fiscal. Eres mi sangre real. Eres mi nieta, la hija de James, mi hijo primogénito. El caos estalló, los invitados se volvieron unos a otros, voces superponiéndose. ¿James? ¿Quién es James? Margaret se agarró al podio como si fuera a colapsar. Eso es una mentira, logró decir. James era el hermano mayor de Robert. La voz de la tía Sara cortó el ruido. Falleció cuando Emily tenía 2 años. Cada cabeza se giró hacia ella. Luchó contra la adicción. Nuestros padres lo repudiaron, fingieron que nunca había existido. La voz de la tía Sara era firme pero pesada con viejo dolor. Cuando James murió, madre estaba devastada. Él tenía una hija, una niña de 2 años, que necesitaba un hogar. Me miró, con los ojos brillantes. Madre le suplicó a Robert que la acogiera para mantener a la hija de James en la familia. Apenas podía respirar. Robert tenía lágrimas corriendo por su rostro. Eres mi sobrina, Emily, dijo la tía Sara suavemente. Siempre lo has sido. Me volví hacia Margaret. Tú sabías, no era una pregunta. Lo has sabido todo el tiempo. Ella no dijo nada. Su silencio fue admisión suficiente. 30 años. Mi voz tembló ligeramente. Me hiciste sentir como una extraña durante 30 años cuando tenía más derecho a estar aquí que tú. Margaret abrió la boca. Pero yo no había terminado. Y eso todavía no es todo. Metí la mano en el sobre y saqué el paquete sellado más pequeño, el que no había abierto hasta esta noche. La abuela Rose había escrito en él, solo abrir cuando sea necesario. Si esto no era necesario, nada lo sería nunca. Mi abuela me dejó una cosa más, dije. Me dijo que lo abriera cuando realmente lo necesitara. Miré a Margaret, a su cara blanca, sus manos temblorosas. Creo que ahora califica. Margaret se lanzó hacia adelante. Emily, espera. Lo que sea que haya ahí. Podemos discutir esto en privado. ¿En privado? Sostuve el paquete fuera de su alcance. ¿Cómo tú planeaste privadamente humillarme esta noche? ¿Cómo tú lo grabaste privadamente para poder compartir mi vergüenza con todos? Ella se congeló. Sí, lo descubrí. Miré a Jessica, quien estaba tratando frenéticamente de detener su teléfono. La vergüenza pública, la grabación. Pensaste que si me avergonzabas lo suficiente desaparecería. Entonces podrías impugnar el testamento sin pelear. La boca de Margaret se movió sin sonido. ¿Cómo? No importa cómo. Rompí cuidadosamente el sello. Lo que importa es lo que hay dentro. Saqué 2 artículos. Primero, un resultado de prueba de ADN fechado hace 28 años. Segundo, una fotografía antigua desvanecida en los bordes. Los estudié por un largo momento.
Mis manos temblaban, no de miedo, sino con el peso de la comprensión finalmente encajando en su lugar. La abuela Rose mantenía registros meticulosos, dije en voz baja. Muy meticulosos. Miré a Margaret. ¿Te gustaría explicar esto, o debería hacerlo yo? Su rostro había pasado de blanco a verde. 40 personas contuvieron la respiración. Finalmente entendí por qué la abuela Rose me había elegido, y por qué Margaret había pasado 30 años tratando de hacerme sentir que no pertenecía. Sostuve la prueba de ADN. Esto fue tomado cuando tenía 2 años, cuando James, mi padre, todavía estaba vivo. Mi voz era firme ahora, fundamentada en la verdad. Confirma que soy su hija biológica. Estudié los resultados de nuevo, el detalle que había hecho que mi aliento se detuviera cuando lo leí por primera vez. Pero hay algo más. Algo sobre el propio James. Margaret hizo un sonido estrangulado. James Harrington, leí claramente, no estaba biológicamente relacionado con William Harrington, el hombre listado como su padre. La habitación estalló. ¿Qué significa eso? Alguien gritó. Significa, dijo la tía Sara en voz baja, que nuestra madre tuvo a James antes de casarse con nuestro padre. Él era de una relación anterior. William lo adoptó cuando se casaron, pero James nunca fue un Harrington biológico. Dejé que eso se asimilara. Así que James no era el hijo biológico de William. Yo soy la hija biológica de James, lo que significa. Hice una pausa. La familia Harrington no tiene reclamo de sangre sobre el patrimonio de mi abuela. Su propiedad vino de su familia, no de la de William. Sostuve la fotografía. Una imagen desvanecida de una mujer joven sosteniendo a un bebé. Mismos ojos, misma sonrisa. Te casaste en una familia, le dije a Margaret, que no tiene conexión con esta herencia. La finca pertenece al linaje de la abuela Rose. Levanté la foto más alto. Y ese linaje soy yo. Margaret se tambaleó. Pasaste 30 años haciéndome sentir que no pertenecía, dije. Pero soy la única aquí que realmente lo hace. Alguien comenzó a aplaudir, luego otro, luego la mitad de la habitación. No sonreí. No estaba haciendo esto por aplausos. Lo estaba haciendo por la verdad. Y la verdad finalmente era libre. Margaret intentó un contraataque final. Esto es ridículo. Ese testamento puede ser impugnado. Estos documentos podrían ser falsificados. No son falsificados. La tía Sara dio un paso adelante. Tengo vídeo de madre firmando el testamento. Tengo los resultados originales de ADN en una caja de seguridad. Y tengo 20 años de documentación de exactamente cómo trataste a Emily. Margaret se giró hacia Robert. Robert, ¿te vas a quedar ahí sentado? ¿Vas a dejar que ataquen a tu propia esposa? Cada ojo se volvió hacia él. Robert se levantó lentamente. Por primera vez en toda la noche, miró a su esposa directamente a los ojos. Emily es mi sobrina, dijo en voz baja. La hija de mi hermano. Ella siempre ha sido familia. Su voz se quebró. Y he pasado 30 años viéndote derribarla, viéndote hacerla sentir inútil, y nunca te detuve. Nunca la protegí. Se volvió hacia mí. Lo siento, Emily. Lo siento profundamente. Asentí. No podía hablar todavía. Margaret miró alrededor de la sala desesperadamente, a los invitados que no encontraban su mirada, a Jessica llorando silenciosamente en la esquina ante el colapso total de la imagen perfecta que había construido durante décadas. Esto no ha terminado, siseó ella. Lucharé contra esto. Yo voy a... Perderás. Mi voz era calmada. El testamento es blindado. La evidencia está documentada. Y todos aquí acaban de escucharte llamar a tu sobrina adoptiva un beneficio fiscal. Di un paso más cerca. Querías humillarme, Margaret. Querías hacerme desaparecer. Pero todo lo que hiciste fue mostrarles a todos exactamente quién eres. El rostro de Margaret se arrugó. Por primera vez en 30 años, no tenía nada que decir. Me permití respirar.
La ira todavía estaba allí, enroscada en mi pecho. Pero me negué a convertirme en lo que Margaret era. No quería venganza. Quería algo mejor. No vine aquí para destruir a nadie, dije. Vine porque pensé, tal vez tontamente, que esto era realmente una celebración de cumpleaños. Algunos invitados se movieron incómodos. Trataste de quitarme algo esta noche, Margaret. Mi dignidad, mi sentido de pertenencia. Pero aquí está lo que nunca entendiste. La miré fijamente. No necesito tu permiso para saber mi propio valor. Nunca lo necesité. Solo pasé 30 años creyendo que sí. Recogí los documentos y los devolví a mi bolso. La finca es legalmente mía. Pero no voy a echar a nadie a la calle. Esa casa significaba algo para la abuela Rose. Ella amaba a las personas en ella, incluso a ti, aunque no puedo imaginar por qué. Margaret parpadeó. No había esperado piedad. Pero todo cambia ahora. Mi voz se endureció. No toleraré ser tratada como si no importara. No más. A partir de este momento, yo pongo los límites. No tú. Me volví hacia la tía Sara. Tengo preguntas sobre James, sobre la abuela Rose, sobre todo lo que nunca me contaron. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Te contaré todo, cariño. Miré alrededor de la sala una última vez. Gracias a todos por venir a mi fiesta de cumpleaños. Ha sido educativo. Una risa nerviosa recorrió la multitud. Recogí mi bolso, enderecé mi vestido y caminé hacia la salida. Detrás de mí, escuché tacones resonando. Rápidos, llenos de pánico. Margaret se iba, huyendo de su propia fiesta, exactamente como dije que lo haría. No la vi irse. Sin embargo, lo escuché. El agudo clic, clic, clic de los tacones de Margaret sobre el mármol, el crujido de su abrigo, el pesado golpe de la puerta del restaurante. Se había ido. Jessica se quedó paralizada por un momento, el rímel manchando sus mejillas. Luego agarró su bolso y corrió tras su madre sin mirar a nadie. Mi padre se acercó lentamente. Emily. Su voz estaba en carne viva. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora mismo. ¿No? Sacudió la cabeza. Necesito hacerlo. 30 años. 30 años viéndola hacerte esto y no dije nada. Debería haber. No pudo terminar. Tienes razón, dije en voz baja. Deberías haberlo hecho. Él se estremeció. Pero hablaste esta noche. Eso cuenta por algo. Lo miré a los ojos. No es suficiente. No todavía. Pero es un comienzo. Él asintió, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Necesito ir tras ella. Asegurarme de que está. Se apagó. James habría estado orgulloso de ti, Emily. Sé que no tengo derecho a decir eso, pero lo habría estado. Luego él también se fue. La habitación exhaló lentamente. La tía Sara envolvió sus brazos a mi alrededor. Tu abuela está sonriendo ahora mismo, susurró. Te lo prometo. Me dejé sostener. Por primera vez en 30 años, lloré. No de dolor, no de humillación, sino de liberación. Alguien comenzó a tararear feliz cumpleaños. Luego otra voz se unió. Luego toda la sala, suave y tentativa. Me reí a través de mis lágrimas. Feliz cumpleaños a mí. El mejor que había tenido. La fiesta no terminó cuando Margaret huyó. De alguna manera, imposiblemente, realmente comenzó. Personas con las que apenas había hablado en toda mi vida se acercaron a mí una por una. La señora Patterson, que había sido amiga de la abuela Rose durante décadas, me apretó las manos con fuerza. Siempre sentí que algo andaba mal con cómo Maggie te trataba. Tu abuela hablaba de ti constantemente. Sabes, era su absoluta favorita. El señor Henderson, un amigo de la familia desde antes de que yo naciera, me estrechó la mano firmemente.
Eso requirió agallas, jovencita. Verdaderas agallas. Daniel apareció a mi lado con 2 copas de champán. ¿Estás bien? Honestamente, no tengo idea. Acepté la copa. Creo que todavía estoy procesando. Fuiste fenomenal. Chocó su copa contra la mía. Absolutamente fenomenal. La tía Sara acercó una silla y comenzó a hablar sobre James, sobre el hermano que había perdido y la adicción que se lo había robado, sobre su talento y su bondad, y la forma en que su rostro se iluminaba cada vez que sostenía a la bebé Emily. No era perfecto, admitió. Cometió errores, pero te amaba más que a nada en este mundo. Sus últimos meses, de lo único que hablaba era de asegurarse de que tuvieras una buena vida. Aprendí cosas que nunca había sabido. Que James había pintado. Que había un retrato mío de bebé que la abuela Rose había guardado en el armario de su dormitorio. Que su adicción comenzó después de que un accidente automovilístico lo dejara con dolor constante. No era un villano, dijo la tía Sara suavemente. Estaba sufriendo. Hay una diferencia. Para la medianoche, los invitados que quedaban estaban allí porque querían estarlo. Por mí. Feliz cumpleaños, Emily, alguien gritó. Levanté mi copa. ¿Saben qué? Finalmente lo es. Una semana después de la fiesta, las consecuencias estaban en todas partes. Margaret había desaparecido de sus círculos habituales. Sin almuerzos de caridad, sin club de jardinería, sin apariciones sociales cuidadosamente curadas. Se había corrido la voz. Alguien en la fiesta había filtrado la historia y la red de chismes de clase media alta de Boston corrió con ella. Jessica perdió más de 8,000 seguidores en Instagram en 5 días. Las marcas se distanciaron silenciosamente. Resulta que la gente no quiere comprar cuidado de la piel de alguien que se rió de la humillación pública de su hermana. Entonces Robert llamó. Nos reunimos en una cafetería lejos de los lugares habituales de la familia. Parecía que había envejecido una década en una semana. Necesito contarte sobre James, dijo. ¿Contártelo realmente? Así que lo hizo. Me contó cómo James fue el niño dorado una vez. Brillante, creativo, el favorito de todos hasta el accidente, hasta las pastillas, hasta que la adicción se tragó todo. Nuestros padres se rindieron con él, dijo Robert. Fingieron que no existía. Y mamá, tu abuela, nunca los perdonó. Nunca se perdonó a sí misma tampoco. Ella no podía haberlo salvado. No, pero te salvó a ti. Me miró con los ojos enrojecidos. Me hizo prometer acogerte, criarte como mía. Y lo hice, pero fallé en el resto. Dejé que Margaret controlara todo. Dejé que crecieras sintiéndote no deseada. ¿Por qué? Porque era un cobarde. Su voz se quebró. Miedo a la confrontación, miedo a Margaret, miedo a todo. No lo perdoné ese día. No estaba lista. Pero tampoco me alejé. Este no es el final, dije. Pero podría ser un comienzo. Él asintió, con lágrimas corriendo. Pasos de bebé. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede dar a veces. Sé que esta historia es pesada. Si alguna vez has tenido que poner límites con familiares tóxicos, si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa, quiero saber de ti. Deja un comentario. Comparte tu historia. Leo cada uno. Y honestamente, saber que no estoy sola en esto ayuda más de lo que puedo decir. Bien, déjenme contarles qué pasó. Cuando finalmente visité la finca 2 semanas después de la fiesta, conduje hasta la finca Harrington. Había estado evitándola. Parte de mí no estaba lista para enfrentar el lugar donde había pasado tantas festividades sintiéndome invisible, la casa que Margaret había tratado como su reino personal. Pero era mía ahora. Necesitaba verla. Margaret y Jessica se habían mudado la semana anterior, a un alquiler temporal mientras resolvían las cosas. Según la tía Sara, habían tomado sus pertenencias personales, pero dejaron los cimientos de la casa intactos. Caminé por las habitaciones silenciosas lentamente.
El salón donde Margaret había organizado sus fiestas, siempre colocándome en la parte de atrás. El comedor donde me había sentado a través de incontables comidas navideñas incómodas. El jardín donde la abuela Rose y yo solíamos hablar mientras Margaret miraba con desaprobación desde la ventana. Subí las escaleras al dormitorio de la abuela Rose. Todavía olía a ella. Lavanda y libros viejos. Me senté en su cama y dejé que las lágrimas llegaran. En su armario, detrás de abrigos de invierno y cajas de sombreros, encontré algo que nunca había visto. Una caja de cartón desgastada en las esquinas. Dentro había fotografías, docenas de ellas. James de niño. James de adolescente con las manos manchadas de pintura. James sosteniendo a un bebé recién nacido. Yo sonriendo a la cámara como si él hubiera ganado la lotería. En la parte posterior de esa última foto, en la letra de la abuela Rose, James y Emily, mis dos grandes amores, 1994. Presioné la foto contra mi pecho y sollocé. Nunca había visto su cara hasta ahora, pero mirándolo, me vi a mí misma. Los mismos ojos, la misma sonrisa torcida. Ojalá te hubiera conocido, le susurré a la habitación vacía. La casa estaba en silencio, pero por primera vez, se sentía como un hogar. 3 semanas después de la fiesta, mi teléfono sonó. Jessica. Cada instinto gritaba dejarlo ir al buzón de voz, pero la curiosidad ganó. Por favor no cuelgues, dijo inmediatamente. Por favor, yo. Me senté. Te escucho. ¿Podemos vernos en algún lugar neutral? Necesito. No sé. Necesito hablar. Nos reunimos en una cafetería al otro lado de la ciudad. Jessica se veía diferente, más pequeña de alguna manera. Sin maquillaje perfecto, sin atuendo listo para Instagram, solo una mujer joven cansada en jeans y un suéter arrugado. No estoy aquí para disculparme, dijo inmediatamente. Quiero decir, debería. Sé que debería, pero no estoy ahí todavía. ¿Entonces por qué estás aquí? Ella miró fijamente su café con leche intacto. Necesito entender por qué la abuela te amaba más. Parpadeé. ¿Qué? Ella siempre te miraba diferente, como si fueras especial. La voz de Jessica se quebró. Ella nunca me miró de esa manera. Ni una vez. Mamá siempre dijo que era porque eras la pobre huérfana y la abuela sentía culpa. Pero eso no era, ¿verdad? No, no lo era. Eras realmente su nieta de sangre. Jessica se rió amargamente. Y yo solo era el premio de consolación. Jessica, mamá me dijo toda mi vida que yo era la intrusa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero tal vez yo era la que nunca supo realmente dónde estaba parada. No sabía qué decir. No estoy pidiendo perdón, continuó ella. No lo merezco, pero ¿hay alguna posibilidad, alguna vez, de que podamos empezar de nuevo? Consideré la pregunta. La puerta no está cerrada, dije finalmente. Pero vas a tener que ganarte tu paso a través de ella. Ella asintió. Era el comienzo de algo. Simplemente no sabía que todavía. Un mes después de la fiesta, hice una lista. No una lista de venganza, una lista de límites. Margaret, sin contacto, no bienvenida en la finca. Si quería comunicarse, sería a través de abogados. Robert, contacto limitado, abierto a reconstruir, pero lentamente. La confianza se ganaría, no se asumiría. Jessica, esperar y ver. Había mostrado una grieta en su armadura, pero las grietas se pueden sellar. Creería en el cambio real cuando viera evidencia sostenida. Tía Sara, familia real, el tipo que siempre había querido. Comencé a hacer pequeños cambios en la finca. Nada dramático. No estaba tratando de borrar recuerdos, pero convertí el dormitorio de la abuela Rose en un espacio conmemorativo. Sus fotografías, el arte de James, el retrato mío de bebé que él había pintado antes de morir. Un tributo a las personas que me habían amado antes de que pudiera recordar. Luego hice algo más grande. Creé el fondo de becas en memoria de James Harrington para niños que salían del sistema de acogida y querían estudiar arte o arquitectura.
Porque tu padre nunca tuvo una segunda oportunidad, dijo la tía Sara cuando se lo conté. Pero tal vez alguien más pueda. Exactamente. La primera beneficiaria fue una chica de 17 años llamada Lily. Había estado en el sistema desde que tenía 9 años. Sin hogar estable, sin familia que la eligiera, pero podía dibujar como nada que hubiera visto. En la ceremonia de becas, tiró de mi manga. ¿Alguna vez sentiste que no pertenecías a ningún lugar? Cada día, le dije honestamente, hasta que dejé de esperar permiso. ¿Permiso para qué? Permiso para pertenecer, para importar, para ocupar espacio. ¿Le sonreí? No necesitas el permiso de nadie, Lily. Yo tampoco. Solo me tomó 30 años darme cuenta de eso. Ella me abrazó. Se sintió como esperanza. 6 meses después de la fiesta, celebré un memorial en la finca. No un funeral. Ya habíamos tenido eso. Esto era algo diferente. Una celebración, un recuerdo, un cierre de capítulos y apertura de nuevos. La lista de invitados era íntima. La tía Sara, Robert, quien había estado reconstruyéndose lenta y dolorosamente, Daniel, la señora Patterson y algunos de los amigos más antiguos de la abuela Rose, y Lily, la beneficiaria de la beca a quien había comenzado a asesorar. No Margaret. No Jessica. No todavía. Tal vez nunca. Arreglé fotografías en la repisa de la chimenea. La abuela Rose en el día de su boda, joven y radiante. James a los 20, pincel en mano, ojos llenos de sueños que nunca cumpliría. Y la foto de él sosteniéndome, la que había encontrado escondida en el armario. Hablé primero. La mayor parte de mi vida, no supe quién era. Sabía que era adoptada. Sabía que era diferente. Sabía que no encajaba. Mi voz se mantuvo firme. Pero no sabía que tenía un padre que me amaba, una abuela que luchó por mí, una historia que era mía. Miré las fotografías. La abuela Rose pasó sus últimos años asegurándose de que aprendería la verdad, de que tendría herramientas para defenderme cuando llegara el momento. No podía protegerme mientras vivía. No completamente. Pero encontró una manera después. Encendí 2 velas, una para ella, una para James. Nunca conocí a mi padre, pero es parte de mí. Lo veo cada vez que me miro en el espejo. Robert estaba llorando abiertamente. La tía Sara sostuvo mi mano. Por Rose, dije suavemente. Y por James. Espero que estén juntos ahora. Por Rose y James, hicieron eco todos. Las velas parpadearon como latidos. Sonreí a través de mis lágrimas. El lanzamiento oficial de la beca en memoria de James Harrington salió en las noticias locales. La finca había sido transformada para el evento, no en algo irreconocible, sino en algo nuevo, cálido, acogedor. El tipo de hogar que James podría haber construido si hubiera tenido la oportunidad. Una multitud modesta se reunió. Defensores de la educación artística, exjóvenes de acogida, periodistas locales, y en el centro, 10 jóvenes artistas mostraron su trabajo, cada uno un beneficiario de la beca. Me paré en el podio y miré las caras llenas de esperanza. Mi padre nunca tuvo una segunda oportunidad, dije. Luchó y cuando pidió ayuda, fue rechazado, repudiado, borrado. Tomé aire. No quiero que ningún niño se sienta borrado. No quiero que ningún artista crea que no vale la pena luchar por sus sueños. Hice un gesto hacia los beneficiarios de la beca. Estos jóvenes no son casos de caridad. No son deducciones de impuestos. Una risa cómplice recorrió la multitud. Son el futuro, y merecen cada oportunidad para brillar. Después, Lily, la primera beneficiaria, tiró de mi manga. Señorita Harrington, ¿puedo preguntarle algo? Siempre. ¿Alguna vez sintió que no importaba lo que hiciera, la gente siempre la vería como menos? Me arrodillé a su nivel. Todos los días de mi vida hasta que aprendí algo importante. ¿Qué? Su opinión de mí no era mi verdad. Mi verdad era mía para crear. Sonreí. Y también lo es la tuya. Ella me abrazó rápido y fuerte.
Gracias, susurró, por hacerme sentir que importo. La abracé igual de fuerte. ¿Tú importas, Lily? Siempre lo has hecho. Las cámaras destellaron, pero no estaba pensando en la cobertura de prensa. Estaba pensando en el legado y cómo no termina. Se transforma. Esa noche, me senté sola en la habitación de la abuela Rose. Las velas del memorial aún parpadeaban en la repisa. Las fotografías me vigilaban. Fuera de la ventana, Boston brillaba contra un cielo de invierno despejado. Pensé en todo lo que había cambiado. Lo que había perdido. La fantasía de una familia amorosa. La ilusión de que si simplemente me esforzaba lo suficiente, Margaret me aceptaría. La versión de mí misma que se doblaba, se rompía y suplicaba encajar en un espacio que nunca fue construido para mí. Lo que había ganado. Verdad, identidad, conexiones reales con personas que me eligieron. La tía Sara, Roberta a su manera imperfecta, amigos que se presentaron, libertad de buscar validación que nunca iba a recibir, y algo más difícil de nombrar. ¿Paz? Miré la foto de James. Ojalá pudieras verme ahora, susurré. Creo que estarías orgulloso. La llama de la vela bailó como en respuesta. La abuela Rose me había enseñado algo profundo a través de su regalo final. No puedes obligar a la gente a amarte. No puedes contorsionarte para pertenecer a un lugar que se niega a mantener espacio para ti. Pero puedes construir una vida donde te pertenezcas a ti misma primero, donde tu valor no sea un veredicto dictado por otros. Eso es lo que finalmente había hecho. Tomé mi teléfono y escribí una nota. Cosas que sé con certeza. Soy digna de amor, el mío primero. No necesito permiso para pertenecer. Los límites no son crueldad. Son autopreservación. Las personas que importan te elegirán. Libera a las que no. Lo guardé. Luego me puse de pie, apagué las velas y caminé hacia mi futuro. Detrás de mí, la casa se sumió en la tranquilidad. Finalmente estaba en casa. Aquí está lo que he aprendido. Después de todo lo que pasó, pasé mucho tiempo tratando de entender a Margaret. No para perdonarla. No estoy allí y puede que nunca lo esté, sino para darle sentido. Un terapeuta me lo explicó de esta manera: personas como Margaret no te odian porque haya algo mal contigo. Te odian porque representas algo que no pueden enfrentar en sí mismos. James era el secreto vergonzoso de la familia, el fracaso que querían borrar. Y cada vez que Margaret me miraba, lo veía a él. Veía todo lo que el nombre Harrington quería enterrar. Su crueldad nunca fue realmente sobre mí. Fue sobre su propio miedo. Miedo a perder el control, miedo a la exposición, miedo a no estar a la altura. Ella manejó ese miedo haciéndome pequeña. Haciéndome el problema en lugar de examinar su propio reflejo. Eso no excusa ni una sola cosa de lo que hizo. Ni de cerca. Pero entenderlo me ayudó a dejar de culparme a mí misma. Y yo, mi debilidad siempre fue creer que tenía que ganar el amor. Pasé 30 años audicionando para la aceptación, actuando, doblándome, encogiéndome, tratando de probar que merecía un asiento en una mesa que nunca me iba a dar la bienvenida. La verdad es que no pruebas que eres digna de amor. Simplemente lo eres. Si estás viendo esto y estás atrapada en una relación, familiar, romántica, de amistad, donde constantemente sientes que tienes que justificar tu existencia, pregúntate, ¿por qué estoy actuando? ¿Y para quién? Las personas que genuinamente te aman nunca te harán audicionar para ello. Esa es la lección. Eso es en lo que 30 años de dolor finalmente se cristalizaron en claridad.